Hola, ¿se escucha bien? Sí. Ya. Ya, ahí ven la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ya, veamos la revisión del fiscal. Ya, pregunta número 1. En la tramitación de una causa civil en segunda instancia, ¿se pueden acompañar dos copias de escritura pública antes de la vista de la causa o no? Pregunta que dice relación con la prueba en la segunda instancia. Las escrituras públicas o sus copias son instrumentos públicos. Los instrumentos públicos son un medio de prueba que regula el Código de Procedimiento Civil. Entonces, ¿se pueden acompañar ese medio de prueba en la segunda instancia? Profe, no, porque al ser un documento de un instrumento público, las copias igual deberían cumplir con una formalidad, ¿cierto? Que es como la certificación de la copia, no una copia que uno sacó en una fotocopiadora común y corriente, sino una copia que entrega el notario. Entonces, yo puse que no, por lo menos. Ya, mire, lo que usted dice tiene sentido en todo caso, pero hay que ver. Está bien lo que dice porque, claro, usted puede haber entendido que era una copia simple, una mera fotocopia y no una copia autorizada de escritura pública. Lo que está bien, pero revisemos. Profesor, Díganme. yo puse que, o sea, por regla general en segunda instancia no se admite prueba, pero que hay excepciones. Y una de ellas fue la referida a la prueba documental, Sí, que se establece que sí se puede recibir hasta la vista de la causa en segunda instancia. sí, está bien. Está bien, o sea, la respuesta efectivamente es que se puede, pero lo que dice la compañera no está mal. A ver, para efectos de esta pregunta, como dice usted, por regla general, el 207 no permite rendir prueba en segunda instancia, salvo ciertas excepciones, y una de esas excepciones es precisamente la prueba documental. Prueba documental en que no se distingue si son documentos públicos o documentos privados. Así que sí, sí se pueden acompañar estas dos copias, se pueden acompañar todos los documentos que usted quiera, siempre y cuando sea hasta la vista de la causa. Así que se puede, pero vamos a revisar lo que nos indicó la compañera, que está bien. Ella cuestiona un poco en que la pregunta hacía alusión a dos copias de escritura pública, pero no hablaba de copias autorizadas. Entonces uno podía entender que eran simples fotocopias. Entonces, el 348 dice que los instrumentos, sin distinguir si son públicos o privados, podrán presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia, que eso es lo que uno clásicamente ve en el módulo de juicio ordinario, y hasta la vista de la causa en segunda instancia, que eso es lo que nos corresponde a nosotros, y aquí está un poco la discusión desde cuándo comienza la vista de la causa. Y según la Corte Suprema, que tiene un concepto restringido, la vista de la causa iniciaría con el decreto de autos en relación. Otros sostienen que la vista de la causa inicia con la relación en la audiencia pública en que se efectúa la vista de la causa. Una vez que comienza la relación, se inicia la vista de la causa, que sería otro entendimiento del momento de cuando comienza este momento. Ya, pero corresponde ver... Acá está lo que nos señala la compañera. El 342, por juicio que en materia de procesal anterior, dice que serán considerados como instrumentos públicos siempre y cuando su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones legales que dan este carácter. Ahora, dice que serán considerados como. ¿Eso significa que son instrumentos públicos o que para efectos del juicio los vamos a considerar como instrumentos públicos? Para efectos del juicio se consideran como instrumentos públicos. Sí, dice que van a ser considerados, aunque quizás no lo sean, pero para efectos del juicio van a ser considerados como instrumentos públicos y se les va a otorgar el valor probatorio de un instrumento público. El primero es la clásica, el documento original. ¿Cuál es el problema? No sé si se acuerdan, pero ¿cuál es el problema de un documento original respecto de una escritura pública?
Es decir, dígame. Al final se lo queda, por ejemplo, el notario y en el registro, no me puedo acordar del nombre que llevaban del registro del libro, pero él se lo quedaba y uno quedaba como con una copia que era de la escritura, pero era una Claro, copia la bastante... escritura pública, que es una especie o un tipo de instrumentos públicos, porque instrumentos públicos es el género, la escritura pública es una especie o un tipo de instrumento público. La escritura del original siempre la tiene el notario o el archivo judicial después de cierto tiempo. Y lo que uno obtiene son copias autorizadas de esa escritura pública. Usted nunca va a tener en su poder la escritura pública original. Eso queda en el registro, en el protocolo del notario correspondiente. Usted solamente va a tener copias autorizadas de esa escritura pública, del original. Entonces, el original nunca lo va a tener. Pero el 342 dice que habla de las copias dadas con los requisitos que la ley prescriban para que hagan fe respecto de toda persona o a lo menos respecto a la persona contra la que se hace valer. Estas son las famosas copias autorizadas. Cuando usted va al notario o al archivo judicial y solicita una copia del original y el notario le otorga esa copia y la autoriza. Y eso da fe de que la copia que usted le están entregando es una reproducción fiel del documento original que tiene en su respectivo registro el notario. Hasta aquí no hay problema. Se habla del original y se habla de la copia autorizada que entiendo es al documento que la compañera hizo alusión, en el sentido de que aquí no se habla de una copia autorizada, simplemente habla de copia. Pero después el número 3 dice que las copias que obtenía sin estos requisitos, es decir, copias que no fueron otorgadas por el ministro fe correspondiente o con la formalidad o solemnidad legal correspondiente, es decir, que copias no autorizadas, por ejemplo, una simple fotocopia, no sean objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de los 3 días siguientes a aquel que se le dio conocimiento de ella. Es decir, usted en un juicio puede acompañar una fotocopia simple de un instrumento público o de una escritura pública, y si no se objeta como inexacta dentro del tercero día, porque recuerden que los documentos públicos se acompañan con citación de la contraria, se va a tener para efectos del juicio como un instrumento público. Entonces, usted en un procedimiento civil puede acompañar una simple fotocopia, una foto incluso, le tomó, fue a la notaría y para no pagar las copias le sacó una foto con su celular, imprimió esa fotografía y la acompañó al procedimiento. ¿Puede acompañar esa simple fotocopia al procedimiento, aunque no sea una copia autorizada? Sí, mientras la contraparte no la objete dentro del plazo de los 3 días. Ahora, ojo, la puede acompañar siempre sin ningún problema. El tema de la objeción dice relación con que si se va a considerar o no como un instrumento público. Pero el acto de acompañarla, el acto de incorporarla al expediente o a la carpeta electrónica, usted lo puede hacer siempre, sin limitación alguna. El tema de su objeción dice relación con que si esa simple fotocopia la vamos a tener como un instrumento público o no. Porque puede ser que usted, no sé, le sacó una foto con el celular, la modificó en su computador y luego la acompañó al procedimiento. Entonces, usted acompañó esa foto, su contraparte la revisó, la cotejó con el original y se dio cuenta de que no es igual, de que la modificó y por lo tanto procede a objetarla como inexacta. A nosotros, por ejemplo, nos pasó que se acompañó una escritura pública de un testamento, con foja, número, año, todo, parecía una escritura pública probablemente tal, fuimos al archivo judicial, buscamos esa escritura por su foja, por su número y año, y no existía. Era una escritura pública totalmente falsificada. Ya, pero en resumen, y pese a que no es del módulo, se entiende el punto, ¿cierto? O sea, de que usted en realidad puede acompañar cualquier tipo de instrumento, cualquier tipo de documento. Cosa distinta es el mérito probatorio que se le va a acompañar a ese documento. Eso se entiende, ¿no? Sí, profe. Ya. Y el 342, o sea, el 348, que regula la oportunidad para acompañar documentos, no distingue el tipo de documento, no distingue si es privado, no distingue si es público. El momento es común para ambos tipos de documentos. El 348 y la norma relevante aquí es el 207, porque el 207 se refiere al 348, como uno de los casos de excepción, porque nosotros sabemos que en principio
La regla general es que no se admite prueba en la segunda instancia. ¿Por qué se adopta esta decisión de que en segunda instancia, en principio, no vamos a admitir prueba nueva? ¿Qué razón tiene el legislador detrás para adoptar esa norma? Según el tipo o el sistema de apelación que tiene el Código de Procedimiento Civil. Para que no sea un juicio completamente nuevo. Bien, porque el Código Civil, o sea, el CPC, sin perjuicio de que un sistema intermedio está más cerca de la apelación como revisión, solamente como una etapa revisora de lo discutido y de lo alegado y discutido en primera instancia, y no como un juicio nuevo. Bien. Ya. ¿Dudas con esta pregunta? Ya, sigamos. En un juicio ordinario de mayor cuantía... Profe, perdón. Dígame. Entonces la primera quedaría como que no se pueden presentar las escrituras públicas antes de la causa porque solamente es de revisión en segunda instancia. No, sí se puede, porque dice si se pueden acompañar dos escrituras públicas ante la vista de la causa. El 207 dice que en principio no se admite prueba alguna, en principio, y el documento es un medio de prueba. Entonces, en principio, no se admite prueba. Pero aquí dice, salvo lo dispuesto en el inciso final del 310, que son las excepciones anómalas, y los artículos 348 y 385. Y si nosotros revisamos el 348, que es una excepción, el 348 se refiere a la prueba documental. Entonces, la conclusión es que, en principio, no se admite ningún medio de prueba, salvo el 348, que es la prueba documental, y salvo el 385, que es la absolución de posiciones o la confesión judicial. Los documentos y la absolución de posiciones son los dos medios de prueba que hacen excepción al 207. Es decir, usted no puede rendir ningún medio de prueba, salvo la documental y la absolución de posiciones. Ahí se entiende, ¿no? Sí, profe, ahí entendí, es que llegué un poquito tarde. Gracias. Ya, no hay problema. Ya. Segunda. En un juicio ordinario de mayor cuantía se recibe la causa prueba, el denominado auto de prueba. La resolución se impugna por reposición con apelación en subsidio, se rechaza la reposición, pero se admite o se da curso a la apelación en subsidio perante la corte respectiva y se concede en el solo efecto devolutivo. Primera pregunta para ir por parte. ¿Qué significa que se concede en el solo efecto devolutivo? Que la va a revisar el Tribunal Superior Jerárquico ad quem. Ya. ¿Y en qué efecto no se concede? Suspensivo. Ya. ¿Existen las apelaciones en el solo efecto suspensivo? Ahí no lo escuché. No, profe, solo Ya. suspensivo no, porque la regla general es que siempre se haga en el efecto devolutivo y puede ser devolutivo y suspensivo o solo devolutivo. Ya. Más que regla general, es la regla absoluta. No existe ninguna apelación que no tenga efecto devolutivo. ¿Y cuál es el superior jerárquico del juzgado de letras correspondiente? La Corte de Apelaciones. Ya. ¿Se acuerdan cómo se denomina esa regla general de la competencia que dice que cuando un asunto queda radicado en la primera instancia, inmediatamente también queda determinado el superior jerárquico que va a conocer del juicio en segunda instancia? En materia de orgánico. O sea, yo me acuerdo de esa regla, pero no me acuerdo si tenía un nombre en específico. Se denomina la regla del grado o jerarquía. Ustedes vieron ahí, por ejemplo, la regla de la radicación o fijeza, ahí la compañera lo dijo en el chat. La regla del grado o jerarquía, la regla de la extensión, la regla de la ejecución como reglas generales de competencia. Ya. Entonces, lo que dijo la compañera corresponde a esta primera parte. Básicamente que el recurso lo va a conocer el Tribunal Superior Jerárquico y que no se concede el efecto suspensivo, el solo efecto devolutivo. Ya. Y eso, ¿qué efectos produce respecto al término probatorio? Esta apelación que se concede en el solo efecto devolutivo. ¿Qué sucede con ese término probatorio ordinario de 20 días que tiene el juicio ordinario?
¿Empieza a correr el probatorio o tenemos que esperar a que se resuelva el recurso de apelación? Profe, empieza a correr porque no hay efecto suspensivo, entonces no se suspende el procedimiento. Sí, efectivamente, de hecho, es lo mismo que indica la compañera, que como no se produce el efecto suspensivo, por lo tanto no se suspenden los efectos de la resolución impugnada y tampoco se suspende la competencia del tribunal, el término probatorio empieza a correr. De hecho, acá hay algo importante porque tenemos dos recursos, la reposición y la apelación. La apelación, concedida en el solo efecto devolutivo, no suspende el término probatorio. Por lo tanto, el probatorio, sus 20 días empiezan a correr. Pero, ¿qué efectos producía la reposición respecto a esta misma resolución? Que lo vimos, de hecho, creo que aparecía en una de las preguntas de la primera prueba. La reposición respecto de esta resolución, ¿tiene o no tiene efecto suspensivo? La apelación no lo tiene, pero la reposición lo tenía, ¿o no? Sí, profe. Sí, de hecho el código dice expresamente que si se impugna mediante la reposición, el probatorio no va a empezar a correr, sino cuando se resuelva el último recurso de reposición. Recordemos que era un caso de reposición especial contra una interlocutoria. Ya. Refieras a los posibles efectos en los que se puede conceder la apelación, ya los dijeron. Solo efecto devolutivo o ambos efectos, nunca en el solo efecto suspensivo. Y las características de cada uno de ellos también lo indicaron. El efecto devolutivo permite que el recurso sea conocido y fallado por el superior jerárquico, en este caso Corte de Apelaciones, y el suspensivo suspende la jurisdicción del tribunal inferior o la competencia del tribunal inferior y suspende los efectos de la resolución que se está impugnando. ¿Dudas o consultas respecto a esta pregunta? ¿Hay alguna forma de suspender los efectos de una resolución o suspender su cumplimiento en los casos en que no se haya concedido en el efecto suspensivo? Es decir, en que una apelación se haya concedido en el solo efecto devolutivo. ¿Hay alguna otra forma de impedir que se ejecute esa resolución? ¿La ONI? ¿ONI? Sí, la ONI. La ONI o la orden de no innovar. Bien. Tercero, que se vincula con la pregunta 1. ¿Cuál es la regla general respecto de la prueba en la segunda instancia? ¿Se puede o no se puede rendir prueba? La regla general. La regla general es que no. Es que no. Bien, la regla general según el 207 es que no. Pero si es regla general, obviamente tiene excepciones. ¿Cuáles son? Las que mencionamos en la primera pregunta, que era de respecto de la absolución de posiciones y... ¿Ya? Ay, no Y el solo... 348 que es la documental o prueba instrumental. Pero no son las únicas dos excepciones, hay otras. Ahí la compañera señala las excepciones anómalas. Bien, porque el 207 se refiere al 310, que son las excepciones anómalas, el 348, que es la documental, 385, que es la absolución de posiciones, y hay una más. ¿Qué regula el 159? Las medidas para mejor resolver. Entonces, como excepciones, se contemplan las excepciones anómalas. Si usted deduce una excepción anómala en segunda instancia, tiene todo el derecho a rendir prueba respecto de esa excepción anómala. La otra excepción es la prueba documental, la absolución de posiciones y las medidas para mejor resolver.
pero la medida para mejor resolver, entre comillas, una excepción aparente, porque no es una prueba rendida por las partes, es una prueba decretada de oficio por el tribunal. Ya. Número 4. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda o se pueda solicitar una orden de no innovar? ¿Qué situación de hecho tiene que existir para que usted pueda solicitar una orden de no innovar? Que se haya concedido en el solo efecto evolutivo. Sería como Se uno haya de los cons- requisitos. que se haya conseguido una apelación en solo efecto devolutivo. Básicamente ese es el único presupuesto para que proceda. Cosa distinta es que si el tribunal la va a conceder o no, pero eso es lo único que se requiere para que usted la pueda solicitar. ¿Hay algún plazo para pedir la orden de no innovar? ¿Hay alguna oportunidad a la que usted se tenga que ajustar para solicitarlo, no? Ahí la compañera dice que no, efectivamente no hay, sin perjuicio de que en la práctica se acostumbra a pedir dentro de los primeros 5 días en que la causa ingresa a la Corte de Apelación. Pero no hay un plazo para solicitar la orden de innovar, usted lo puede pedir durante toda la tramitación de la causa en segunda instancia, sin problema. ¿Daba lo mismo si la orden de no innovar se concedía o se denegaba, no? ¿O había alguna diferencia entre su concesión y su denegación? ¿Producía algún efecto conceder una orden de no innovar respecto del conocimiento y fallo de ese recurso de apelación? Que suspende los efectos de la resolución recurrida. Ya esos son los efectos propios de la orden de no innovar, está bien. Pero ¿hay alguna diferencia entre que la Corte conceda una orden de no innovar o que la deniegue, que la rechace la solicitud? En cuanto a la tramitación misma del recurso de apelación, no en cuanto a la causa. Sí, porque si es concedida, el conocimiento del recurso queda radicado en la sala, Bien, y además que concedió la orden de no innovar. efectivamente, y además esa causa va a gozar de preferencia para su fallo, es decir, se va a ver antes, se va a incorporar en la tabla correspondiente antes que otras causas que no gocen preferencia para su fallo. Bien. 5. Juan Pablo, domiciliado en Santiago, es demandado por acción reivindicatoria por Julio, domiciliado en Concepción. La causa en primera instancia es conocida por el séptimo juzgado civil de Santiago, pero por razones laborales Juan Pablo debe mudarse a Concepción, razón por la cual pacta con Julio un acuerdo consistente en que los eventuales conflictos de segunda instancia serán conocidos por la Corte de Apelaciones de Concepción. En razón de lo expuesto, primero, ¿qué tipo de acto jurídico procesal realizaron Julio y Juan Pablo cuando decidieron pactar? Este tipo de pacto, este tipo de acuerdo, ¿está regulado en la ley o no? Y ahí la compañera dice competencia prorrogada, claro, un caso de competencia prorrogada que se denomina prórroga de competencia. ¿De qué forma se puede prorrogar la competencia? No sé si recuerdan. Profe, como no alegando de que no era la que correspondía. Hay una forma expresa, que sería este caso, y hay una forma tácita. ¿Sí? La competencia se puede prorrogar de forma expresa o de forma tácita. ¿Todo tipo de competencia se puede prorrogar o no? No, profe. ¿Cuál se puede y cuál no se puede? La relativa respecto del territorio se puede prorrogar, mientras que la absoluta no. Bien, solamente la prórroga se refiere a la competencia relativa. En términos generales, porque hay una serie de otros requisitos para que proceda, pero bien. Entonces, sabemos que lo que ellos pactaron es una prórroga de competencia, en este caso, expresa. Ahora, ¿es válido el acuerdo celebrado por ellos, no? ¿Se puede pactar lo que ellos pactaron?
Yo puse que no, porque ¿Ya? el Código Orgánico Tribunal en el artículo 182 establece que la prórroga solamente procede en tribunales de primera instancia y que ostenten la misma jerarquía. Ujú. Y además el artículo 110 del mismo cuerpo legal dice que una vez fijado un asunto en un juez inferior en primera instancia, queda fijado automáticamente el de segunda. El 110 que usted citó es precisamente la regla del grado o la regla de la jerarquía. Cuando se radica la competencia en la primera instancia, queda automáticamente a la vez radicada la de segunda instancia. Y el otro fundamento, efectivamente, el 182, si mal no recuerdo el COD, que habla de en qué casos procede la prórroga de competencia. Procede en asuntos civiles, en asuntos contenciosos civiles, por lo tanto se excluye familia, se excluye laboral, se excluye penal, y además tiene que ser en primera instancia. Y aquí lo que ellos están tratando de hacer es prorrogar la competencia en la segunda instancia, cuestión que no se puede. Bien. ¿Dudas o consultas respecto de esta pregunta? Ya. Sexto, según el recurso señalado aquí a continuación, y suponiendo que el juez rechace la reposición en lo principal y aplicando las reglas de impugnación a su juicio, ¿cuál debería ser la postura del tribunal en cuanto a la apelación interpuesta en subsidio? En lo principal se repone y en otro sí se apela en subsidio. Que encontrando centro plazo legal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo tanto, vengo a interponer recurso de una que está mal, porque dice apelación, debe haber sido reposición. Vengo a interponer recurso de reposición en contra de la resolución dictada por su señoría de 12 de mayo de 2021, la cual concedió la práctica probatoria de inspección personal del tribunal en mérito de los fundamentos de hecho y derecho que a continuación se exponen. Hay que partir de la base que los tiene. Por tanto, en virtud de lo anteriormente expuesto, dispuesto en el artículo tanto, y de normas que resulten pertinentes, ruego a su señoría tener por interpuesto recurso de apelación contra la resolución ya singularizada, que sea acogida a tramitación y que en definitiva se enmiende conforme a derecho, dejando sin efecto la práctica probatoria de inspección personal del tribunal. Y en el otro sí, en subsidio para el evento de que se rechace la reposición, se interpone el recurso de apelación para ante la Corte de Apelación de Chillán, que es la correspondiente, para que en definitiva se enmiende conforme a derecho y se deniegue la práctica probatoria en base a los mismos fundamentos de hecho y de derecho que se dan por reproducidos. ¿Cuál es la decisión que debiese adoptar el Tribunal de Primera Instancia luego del examen de admisibilidad de este recurso de apelación deducido en subsidio? Ahí la compañera me dice que debería declararlo inadmisible. Pero, ¿cuál es el fundamento para declararlo inadmisible? Que está bien, yo creo que también se debiese declarar inadmisible, pero nos falta saber cuál sería el fundamento legal para poder declararlo inadmisible. Las peticiones concretas. A ver, usted dice que, bueno, aquí tiene una petición concreta, su petición es que se enmiende conforme a derecho y que se deniegue la práctica probatoria de la inspección personal. De hecho, lo repite, pese a que la reposición tiene petición concreta. Por lo tanto, sería necesario haberlo repetido acá. Pero tenemos petición concreta. Quiere que se enmiende y quiere que se deniegue la práctica probatoria que decretó esta resolución. Ahí la compañera dice, según yo, está mal porque debería el escrito decir reposición primero, me refiero a que la primera petición es reposición y luego en subsidio de apelación. En lo principal, pido el recurso de apelación, siendo que... No, esta parte fue un error mío, fue un error de transcripción. Aquí debiese efectivamente decir reposición. Fue un error mío ¿cómo se llama? De transcripción del taller solamente.
No sé si se refieren a esto, se refieren a la suma o no. Es que, hola, profe. Ah, Como yo lo había leído, que claro, como decía primero, así como que se estaba pidiendo el recurso de apelación, yo dije que eso debería estar mal porque uno debe pedir el recurso de reposición y el subsidio a la apelación. Pero como ahora dice que es un error de transcripción, ya, como partamos que, de la base que usted nos dice. O sea, usted dice que está mal haber interpuesto una apelación directa, sino que tendría que haber sido una apelación en subsidio, según lo que dice el 188. Eso es lo que usted dice, ¿cierto? o sea, claro, más o menos porque en lo principal está reponiendo, entonces en la primera petición debería poner que repone en vez de que apela. No sé Bueno, no sé si cómo. esto fuese real, la actitud del tribunal tendría que haber sido previo a proveer, enmiéndese o concuérdese la suma con el cuerpo del escrito, porque la incongruencia entre la suma y el cuerpo no es uno de los requisitos que faculta al juez para declarar inadmisible un recurso de apelación. Y como son normas de excepción que limitan el derecho a recurrir, su interpretación tendría que ser restrictiva. De hecho, en la práctica, en cualquier escrito que usted se equivoque, entre la suma y su escrito, el juez antes de resolver le va a solicitar a usted que corrija ese error. Luego que lo corrija, va a proceder a fallar. Pero está bien, en realidad yo me equivoqué, así que pudo haber inducido error. Pero también les aclaro que esta incongruencia no es motivo suficiente para que el juez declare inadmisible un recurso de apelación. ¿Por qué? Porque no es una causal consagrada en el 201. El 201 es la norma que le permite al juez efectuar el examen de admisibilidad y establece taxativamente por qué razones puede declarar inadmisible un recurso de apelación. Y esta incongruencia no está dentro de esas razones. Por lo tanto, no podría declararlo inadmisible por esta razón. Aunque efectivamente es un error de carácter formal, pero que se puede corregir. Se puede rectificar y aclarar el escrito correspondiente. ¿Queda claro ese punto, no? Sí, profe. Ya. ¿Alguien más que haya señalado que es inadmisible, pero por otra razón? Por ejemplo, veamos los requisitos uno por uno. ¿Qué se tiene que revisar en el 201? ¿Qué se tiene que revisar en el examen de admisibilidad de un recurso de apelación? Que tenga fundamento de hecho y de derecho, y los tiene. Los tiene, vamos a partir de la base que los tiene, dice hechos y derechos. Ya la compañera dice del plazo, estará dentro del plazo, ¿no? 12 de mayo. Incluso, a ver, contémoslo incluso, digamos que la resolución fue el 12 de mayo. Si fue el 12 de mayo, tenemos el día 1, tenemos el día 2, tenemos el día 3, el 4 y el 5. Incluso si repusiéramos hoy día, la reposición y apelación estarían dentro de plazo. Entonces el plazo se descarta. Tiene fundamentos de hecho y derecho, está dentro de plazo y yo entiendo que tiene peticiones concretas. Pide que se deje sin efecto la práctica probatoria. Básicamente pide que se revoque la sentencia que se está impugnando. Y la resolución es apelable, ¿no? Que sería el cuarto presupuesto que el tribunal tiene que controlar de oficio. ¿Esta resolución es apelable? No, profe, ¿Por qué no? porque la inspección del tribunal no procedería en este caso, ¿no? Pero usted dice que la inspección personal... ¿Por qué usted dice que no procedería en este caso? Porque creo haberlo visto en orgánico que no procedía en este caso, pero es que no estoy segura. Pero, mire, tratemos de reconstruir el juicio. ¿En qué instancia estamos? ¿En primera o en segunda instancia? Primera, Ya estamos en primera instancia, estamos en un juicio de primera instancia. ¿Y en qué tipo de procedimiento estamos? el ordinario de mayor cuantía. El procedimiento que ustedes ya han visto. Entonces,
saben que estamos en primera instancia y en un juicio ordinario de mayor cuantía. Por lo tanto, saben qué normas aplicar. Ya. En los juicios ordinarios de mayor cuantía, en primera instancia, ¿la apelación es procedente o no? Sí. Ya sí. Ustedes pueden decir que quizás que son preguntas obvias, redundantes, no sé, pero así se reconstruye la historia. Es procedente. En los juicios de única instancia, ¿es procedente la apelación? No, los juicios de única instancia no son susceptibles de recurso a apelación. Ya. ¿A qué norma tenemos que ir para saber si procede o no procede respecto de esta resolución la apelación? Si fuese una prueba, tendrían que tomar el código y buscar la norma para poder revisar si esta resolución es o no apelable. ¿Cuál es el artículo que regula la procedencia de la apelación? ¿Es el 181? ¿Se acuerdan que regulaba el 181, no? El 181 y la compañera habla de los autodecretos firmes, pero regula, claro, la reposición. El 187 regula la procedencia del recurso de apelación. 187. Dice, son apelables todas las sentencias definitivas y las interlocutorias de primera instancia, salvo en los casos en que la ley deniegue expresamente este recurso. Esta resolución que se pronuncia sobre una diligencia probatoria, aquí alguien, alguna parte, le solicitó al tribunal que efectúe una inspección personal. Y sobre esa petición, sobre esa solicitud, el tribunal dictó el 12 de mayo una resolución. Y esa resolución es la que se impugna. Esta resolución que decretó, que hizo lugar a una diligencia probatoria, ¿se podrá impugnar? Ahí la compañera en el chat dice que la práctica probatoria no es impugnable. Está bien, pero yo necesito que me dé el fundamento jurídico de por qué no. Porque si yo leo esto, yo entiendo que es impugnable. Yo entiendo que es impugnable a través de la apelación. Pero la compañera me dice en el chat correctamente que no lo es. Ahí la compañera me dice porque es incidental. Pero si fuese, o sea, yo creo que es incidental, pero si es incidental, ¿qué tipo de resolución sería? Un auto. Podría ser una interlocutoria o un auto. Si es interlocutoria, es apelable. El 187 habla de las interlocutorias de primera instancia. Pero si es un auto, resulta que también es apelable, ¿no? El 188 nos permite apelar autos. Entonces, aún no tengo claro por qué no es apelable. Pese a que la Profe, respuesta... Dígame. por el artículo 326, inciso segundo, curioso, que dice que Ahí cambian la cosa. son inapelables la resolución que dispone la práctica de alguna diligencia probatoria y la que da lugar a la ampliación de la prueba sobre hechos nuevos alegados durante el término probatorio. Sí. El 326, inciso segundo, que no es materia de este ramo, es materia del juicio ordinario de mayor cuantía, pero es uno de los casos en que la norma declara inadmisible o deniega expresamente la apelación. Dice, son inapelables la resolución que dispone en la práctica de alguna diligencia probatoria. No distingue qué medio de prueba. Siempre que el tribunal ordene llevar a cabo alguna diligencia probatoria, esas resoluciones son inapelables. Las que las dispongan, las que les den lugar, las resoluciones que nieguen lugar a una práctica probatoria, se aplica la norma contraria. Sí serían
apelables. ¿Cuál será la razón detrás de esto? ¿Por qué el tribunal dice que las normas que hagan lugar a una diligencia probatoria no se pueden apelar? ¿Qué fundamento podría tener? Lo que dijo la compañera antes de que no se realice un nuevo juicio. No, porque, ojo, esta norma está en primera o segunda instancia, no se distingue, incluso en única instancia, no distingue. Habla de cualquier resolución que disponga la práctica de una diligencia probatoria, no se puede apelar. ¿Cuál será la razón detrás del legislador para motivarlo? Básicamente a que si se da lugar a una diligencia probatoria, hay que hacerla. ¿Qué derecho fundamental está detrás de esto? Porque le están limitando el derecho al recurso, pero tutelando otro derecho fundamental. ¿Podría ser la certeza jurídica o seguridad jurídica? No. Sí, o sea, el debido proceso, pero es un derecho que integra el debido proceso o el racional y justo procedimiento. ¿No se acuerdan del derecho a la prueba, no? Como parte del debido proceso racional y justo procedimiento. Aquí el legislador obviamente se está inclinando por realizar o practicar diligencias probatorias. Si el juez ordena que se realice una diligencia probatoria, se va a hacer. En cambio, si el juez le deniega a usted o le prohíbe hacer alguna diligencia probatoria, usted la va a poder apelar por su derecho a la prueba. Pero si ordena una diligencia probatoria, si hace lugar, es preferible no prohibir o no limitar esa diligencia probatoria. ¿Por qué? Porque rendir prueba, solicitar diligencias probatorias es un derecho fundamental que se entiende que es parte del racional y justo procedimiento. ¿Se entiende más o menos la idea, no? Sí, profe. Ya, esta norma no es propia de recursos, pero dentro del apunte obligatorio, como un ejemplo de denegación expresa al recurso de apelación, se cita el 326. Y el 187 lo dice, que procede la apelación, salvo en aquellos casos en que el legislador la haya denegado expresamente. Y el 326, inciso segundo, es uno de esos casos. Ya. Entonces, ¿cuál sería el fundamento para declarar inadmisible esta apelación en este caso concreto? ¿Cuál de los 4 requisitos no se cumple? ¿El plazo, la petición, el fundamento o la resolución apelable? La resolución apelable. La resolución apelable. Para que conste, el ayudante quiso incluir esta pregunta. Yo dije que se iban a confundir, pero el ayudante fue el que la incorporó. Está súper enredada. Es que dice relación con vincular la materia. Si toda esta materia en realidad se vincula con todos los procesales, se vincula con normas de derecho civil. En realidad así funciona el derecho, sí, un sistema. Esa es la gracia del ordenamiento jurídico como tal. Pero bien, y de eso, de hecho, es el otro punto. También, no sé, si ustedes tienen su código a mano, por ejemplo, acá abajo deberían glosarlo, deberían anotar 326, inciso segundo. O anotarle concordancia, que es básicamente la vinculación con otras normas que dicen relación con, la materia, con una materia de carácter similar. A ver, miren. Yo le subí un libro hoy día en la mañana, ¿cómo se llama? Al Educantus, que es este, que es un CPC, pero es profesional, viene con comentarios, con jurisprudencia y con concordancias. No sé si este es infringente a algún derecho de autor, pero es con fines académicos. Por ejemplo,
Si ustedes ven el 187, son apelables todas las sentencias definitivas y los interlocutores de primera instancia, salvo los casos en que la ley deniegue expresamente. Lo mismo. Pero abajo habla de concordancias. ¿Y qué norma cita? El 326. Si ustedes revisan todas las normas que están anotadas como concordancias, son todas normas, no son todas, pero son algunas de las normas que tienen relación o vinculación o aplicación con esta norma. Y luego se citan, por ejemplo, citas de jurisprudencia sobre la misma materia. No sé, pues, el hecho de ordenar al legislador ciertas cuestiones que se tramiten como incidentes no altera su carácter legal. La regla general de nuestra legislación es la procedencia del recurso de apelación, y para que ésta no tenga lugar es menester que la ley la deniegue expresamente. ¿Cuál otro es relevante? Profe, ¿y este código está completo? ¿A qué se refiere completo? Están todos los artículos, lo que pasa es que me Sí, gustaría... es el código, es el CPC completo. Es una edición profesional, de hecho la Legal Publishing, la Thomson Reuters, tiene como una versión de código estudiante, que es como, no sé, como es el clásico que uno tiene, y tiene versiones profesionales, que son como esto, que viene con toda esta información, o sea, viene con concordancia, viene con citas jurisprudenciales. Por ejemplo, esto es lo que yo les decía. Las normas que permiten declarar inadmisibles recursos, que es por ejemplo el 201, por privar a la parte de un derecho, deben interpretarse restrictivamente. Por lo tanto, como se interpreta restrictivamente, usted no puede utilizar la suma como un fundamento o una justificación para declarar inadmisible una apelación. ¿Por qué? Porque el 201 no la nombra, no considera esa situación. Y usted no puede ampliar esa norma incorporando motivos que restringen o limitan el derecho a recurrir. O el derecho a apelar, que es un derecho constitucional, fundamental, humano. Y de hecho, incluso tiene notas explicativas, que son como resúmenes de los manuales clásicos de derecho procesal. Ahí está todo, desde el artículo 1 hasta el 800 y tanto, que es el código del CPC completo. De hecho, tiene hasta los anexos, la ley que crea los tribunales de familia, violencia intrafamiliar, etc. Así que ahí se los dejé en el ¿cómo se llama? En el Educandos. Muchas gracias, profe. De nada. Ya, ¿se entendió el taller más o menos? ¿O dudas o consultas? No, profe, es súper bien explicado. Ya, perfecto. Ya, vamos a hacer el break correspondiente, vamos a retomar después, vamos a terminar de ver apelación y vamos a terminar de ver recursos, y vamos a ver recursos de hecho. Y ojalá alcancemos a ver al menos la parte general de la casación. Y con eso concluiríamos para la segunda prueba, porque entiendo que la semana que viene es semana de receso, esta semana es como de desconexión. Entonces esta sería la última clase antes de la segunda prueba. Y luego nos quedarían los recursos de casación y los recursos de queja. ¿Dudas o consultas sobre eso? Ya, voy a entender que no. Ya, entonces hacemos el break correspondiente y volvemos a las 4:40, 20 para las 5. ¿Ok? Ok, profe. Ya, nos vemos.